La otra vez quise conectar 8 LEDs UV a la corriente alterna y como vimos en este video usé la fórmula de voltaje de la fuente menos voltaje de los LEDs entre la corriente de operación de los LEDs. Entonces, en voltaje de la fuente, en este caso, aquí en los Méxicos, nuestro contacto tiene un voltaje de 127 voltios. Menos el voltaje de operación de los LEDs, que en este caso son 8 LEDs de 2.3 voltios. Si hacemos la suma, son 18.4 voltios. Divididos por la corriente de operación, que como van a estar ahí en serie, es de 20 miliamperes. Lo transformamos a amperes, son 0.02 amperes. Y me dio como resultado una resistencia de 5430 ohms o de 5 kilo ohms. Entonces, rápidamente el circuito y todo y sí que prendió, pero después de un rato la resistencia se empezó a calentar y los LEDs como que no prendían con toda su intensidad a pesar de que tenían un montón de corriente y voltaje de sobra. Y encima al momento de grabar como que los LEDs como que parpadeaban, no sé, a la vista normal ni se nota, ¿verdad? Pero ahora que yo sé que parpadean, ya me molesta. Fue por eso que el Centro de Investigación de Ingeniería NES nos dimos a la tarea de investigar y encontramos que la solución es usar un driver. Un driver es un circuito diseñado para poder conectar correctamente uno o varios LEDs a la corriente alterna. Entonces, para entender este circuito, vámonos por parte. De resistencia a capacitor. En este circuito, el problema es que la resistencia, bien que funciona, pero se calienta y es porque consume mucha potencia. Esto mismo no deja que los LED prendan con toda su intensidad. Entonces, necesitamos cambiarla por un componente que nos ayude a limitar la corriente, pero no nos consuma potencia. Y este componente es nada más y nada menos que un condensador cerámico. Entonces, igual que la resistencia, hay que calcular su valor dependiendo de lo que le vamos a conectar. Entonces vamos a usar la siguiente fórmula. No te espantes, está bien simple, neta es que sí. Condensador es igual a 10 a la 6 entre 2 por pi por la frecuencia de nuestra corriente alterna. Aquí en los Méxicos, aquí te dejo esta tablita, es de 60 hercios por la XC. La XC es la reactancia, más o menos se refiere a la capacidad que tiene que tener nuestro capacitor para reducir la corriente. Entonces ponemos ahí el resultado de la anterior fórmula de la resistencia, que era 5430 ohms, hacemos el cálculo y nos da como resultado 0.48 microfaradios. Pero si vemos de cerca, este fregado condensador no tiene su valor impreso ahí, tiene un código. Y este se obtiene de esta tablita. Entonces vamos a la sección de microfaradios, aquí mero. Buscamos el valor que más se le acerque a los 0.48 microfaradios de resultado y tenemos que ese valor se acerca más a este de aquí, miren nada más. Por lo tanto, el código que le corresponde es el 474. Chéquense que este es el único componente que hay que calcular dependiendo del consumo que nosotros vayamos a necesitar para nuestro circuito. Entonces sigamos con los demás componentes cuyo valor va a ser ya de cajón el del diagrama. Resistencias de protección. En este circuito tenemos estas resistencias para la protección del circuito. Como la función de un capacitor es la de almacenar electrones, al momento de que nosotros le quitemos la energía al circuito, el condensador se va a descargar liberando todos esos electrones, lo cual puede ser muy peligroso para nuestros hermosos LEDs. Por eso vamos a poner una resistencia bien potente aquí de 1 mega ohm en paralelo al capacitor, con el fin de que cuando este se descargue en esa resistencia. Y esta resistencia que vemos aquí abajito es también de 560 ohms. Está para limitar los picos de la corriente alterna, porque la corriente alterna es bien picuda. Entonces, hasta el momento ya reparamos lo del calentamiento de la resistencia. El capacitor ya no consume demasiada potencia y ya limitamos la corriente 18.4 voltios, que es lo que necesitamos. Entonces, si nos acordamos del circuito anterior, los LED como que parpadeaban cuando grabábamos, ¿verdad? Y esto se debe a que los estamos conectando a la corriente alterna. Eso significa que en un ratito este es el positivo, la fase, y luego es este, y luego otra vez es este, y luego es este, y así sucesivamente. Por esta razón, el LED que sí tiene polaridad, pues se apaga cada que este cambia de polaridad. Entonces, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es transformar la corriente directa usando un puente de diodos. Para armar un puente de diodos solo hay que unir 4 diodos de esta forma, para que por un lado pase la fase y forcemos a que por el otro lado pase la negativa. Y finalmente el último componente es un condensador electrolítico, que nos va a servir como filtro para hacer que la corriente se asemeje más a la corriente directa. Y listo, ahí está nuestro driver funcionando con sus LEDs conectados correctamente a la corriente alterna. Y se puede hacer con más LEDs o se puede hacer con menos, ¿verdad? Siempre y cuando calculemos solamente
directamente el condensador con base en estas dos formulitas al consumo que necesitamos. Si te fue útil la información de este video, si requieres un video del armado del proyecto o si tienes alguna duda, por favor házmelo saber en los comentarios, ya que el YouTube no me recomienda y principalmente es porque no hago videos basura. Suscríbete por favor a este hermoso canal, necesitamos llegar a los 500 suscriptores. ¿Para qué? Nada más para que me activen la pestañita de comunidad, para tener más contacto y saber qué contenido les gustaría en futuros videos. Entonces yo me despido, soy el Ingenés, ráscale mi Jason, Ingeniería NES, Ingeniería Visual.